Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP. Un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentros con el Jazz y hoy estamos con una agrupación uruguaya, se trata de La Jarana. Es una agrupación de jazz contemporáneo con una conformación instrumental bastante peculiar, que recoge el saxofón, el vibráfono, el piano, el bajo eléctrico y la batería de murga. Por supuesto que allí hay unos lenguajes, unas rítmicas, unos timbres que son muy característicos del Uruguay. Y bueno, para contarnos acerca de esta agrupación y de su participación en la 15ª edición del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva, nos acompaña Felipe Badaro. Bienvenido, Felipe, a Encuentros con el Jazz. Un placer estar acá, gracias por la invitación y bueno, será verdaderamente un placer conversar sobre el jazz, sobre la murga, la jarana y bueno, la música uruguaya y la música latinoamericana. Así que un saludo para todos los que están escuchando. Maravilloso, Felipe, gracias y súper bienvenido a Encuentros con el Jazz. Bueno, cuando uno escucha la palabra la jarana, piensa de pronto como en otros aires latinoamericanos. Cuéntanos un poco de dónde viene este nombre para la agrupación y cómo se traduce desde el contexto del sur del continente. Bueno, la jarana es, la palabra jarana hace alusión a algo así como fiesta, como diversión. En Uruguay es una palabra que pertenece a generaciones de más edad que la mía, a gente más grande, gente de más de 50, 60 años, que se utiliza poco en realidad, pero bueno, nosotros la escuchamos alguna que otra vez, en expresiones como irse de jarana o estás para la jarana. No muy usada en nuestra generación, pero aún así la escuchamos y nos cayó muy simpática la palabra. Y bueno, un poco partió de ahí como la esencia del grupo como de jugar con una idea que nosotros teníamos, que era hacer música con la batería de murga, sacándola de su contexto original, que es la murga, ¿no? La murga es un coro de 14 integrantes, un coro polifónico que canta en carnaval, y la batería de murga, bombo, platillos y redoblante, acompaña a ese coro. Nosotros queríamos como jugar con la batería de murga, sacándola del coro, del contexto coral tradicional, y usarla mezclada con otros instrumentos. Y bueno, como en esa idea de juego, de diversión, de probar, surgió como esta cosa de jaranear, la jarana, como de distensión, como algo lúdico y de juego y de diversión, de probar a ver qué pasaba si sacábamos la batería de murga de su contexto original. Y bueno, cayó muy simpático y cayó apropiado a ese espíritu y quedó La Jarana, y la verdad es que es un nombre que nos gusta y que creemos que nos representa. Bueno, pero más allá del nombre y obviamente todo este trasfondo que nos traes como de la herencia, del lenguaje de los antiguos, pero también de esta manifestación que es muy característica de Uruguay, que nos remite también al candombe y bueno, a todas estas mixturas que vienen, por supuesto, de los ritmos africanos y que tienen un arraigo bien interesante
en esta parte del continente. Cuéntanos un poco más acerca de cómo es este proceso creativo y de cómo se da esta mixtura entre precisamente esta conformación instrumental que tiene la agrupación La Jarana. Bien, bueno, eso que decís tú es sumamente relevante, ¿no? En Montevideo tenemos el candombe, que es una expresión de origen africano, muy, muy desarrollada en todo el país, sobre todo en la ciudad de Montevideo, en el barrio Sur y Palermo, y la tradición murguera, que tiene un origen más europeo, por así decirse. La tradición murguera en sus rítmicas tiene muchos elementos del candombe, porque son dos manifestaciones musicales que crecieron juntas en la misma ciudad, entonces están muy influenciadas. Eso nosotros lo vivimos muy, muy a flor de piel, ¿verdad? Si bien no tocamos tambores de candombe directamente en la batería de murga, porque son otros los instrumentos, estamos muy influenciados. Entonces, el candombe o todo el universo candombero está muy impregnado en nuestra música. Por supuesto, lo murguero. Y otras músicas montevideanas y uruguayas, y también otros géneros latinoamericanos, ¿verdad? Incluso llegando hasta el jazz. Maravilloso. O sea, llegamos al lenguaje del jazz porque tenemos instrumentos que nos permiten llegar a ese lenguaje, como el vibráfono, como el piano, como el bajo, como el saxo, que son como colores que vienen, ahí va, de un mundo más jazzístico, fusión. Es como lo abre más hacia un lugar internacional, pero la batería de murga le da ese color montevideano y local y a su vez latinoamericano, pero acá a su vez con estos instrumentos se expande, digamos, ¿no? a otras referencias sonoras que son jazz, jazz fusión, rock incluso, pop, ¿por qué no? Música latinoamericana en general, que nos da esa entrada, la da los instrumentos como el bajo, el vibráfono, el piano y el saxo. Bueno, Todo a eso propósito, se va amalgamando. Felipe, a propósito pues de esta amalgama nace el disco Agradable Sujeto y vamos a escuchar el tema que se llama A la Volada. Estás escuchando Encuentros con el Jazz. Bueno, estamos escuchando la agrupación La Jarana, el disco Agradable Sujeto y acabamos de escuchar el tema La Volada. Bueno, Felipe, nos venías hablando acerca pues de toda esta mixtura, de cómo ha sido este trabajo de acoplamiento de los ritmos propios de Uruguay con la influencia occidental, con el jazz, con los instrumentos. Y bueno, nos parece muy interesante esta aproximación también y cómo logran esta mixtura con la murga
y con estos elementos percutivos que le dan otro color a esta apuesta musical. Y bueno, cuéntanos un poco más acerca como del proceso creativo de Agradable Sujeto y por supuesto el desarrollo de la agrupación La Jarana. ¿Se fue? Bueno, estamos escuchando a la agrupación La Jarana. Precisamente tiene un color muy particular con respecto a las melodías y a la articulación de los sonidos, los armónicos y todo este lenguaje propio que mezcla entre lo tradicional y lo contemporáneo, unas apuestas entre lo viejo, lo nuevo, salirse de los lugares comunes, pero también asumir riesgos, también pensar desde lo popular y trasladarnos hacia lo académico. Y bueno, esta es la apuesta de la agrupación La Jarana. Estamos escuchando el tema del disco Agradable Sujeto, el tema denominado La Molécula. Estás escuchando Encuentros con el Jazz. Estamos escuchando La Jarana, el tema La Molécula, y definitivamente siento que todas mis moléculas están impregnadas de estos aires del sur del continente, del frío austral, de Punta del Este, de Montevideo. Y bueno, querido Felipe, estamos a puertas de la 15ª edición del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva y vamos a tener el privilegio de contar con la agrupación La Jarana en nuestro festival. Cuéntanos qué nos tienen preparados precisamente para esta edición tan especial del Villa Jazz. Bueno, primero decir que estamos muy felices de poder concretar este viaje. Para nosotros es muy importante poder llevar nuestra música a otros lugares y conocer gente nueva y lugares nuevos. Eso es súper importante, enriquece la música, enriquece la vida en general. Y bueno, estamos preparando un repertorio muy cargado de música, de referencias, de música uruguaya, de referencias al jazz, solos, temas más movidos, temas más tranquilos, más reflexivos. Realmente estamos preparando un abanico interesante de música para que lo disfruten. Además, estamos hace poco con un 7º miembro del grupo, que es nuestro pianista, Darwin Silva. Siempre fuimos un sexteto y ahora somos un septeto, así que estamos estrenando también esta conformación
que también cambiaron muchos arreglos y participaciones, y bueno, cambiaron muchas cosas al tener un miembro más, y bueno, también estrenando eso, así que para nosotros es estreno y novedad por todos lados, ¿no? Maravilloso, Y eso maravilloso. también Nosotros estamos muy alimenta emocionados, súper emocionados de poder tener como la oportunidad de degustar otras aproximaciones al jazz, por supuesto, desde esta apuesta. Vienes con todos los poderes, un septeto, pues es una agrupación ya bastante poderosa. Cuéntanos un poco acerca de los músicos que vienen contigo a Colombia en esta oportunidad. bien. Bueno, compañeros y amigos de muchos años ya. Nicolás del Giorgio en el redoblante, que es un gran amigo con el cual originamos la jarana hace ya 15 años. Somos los más antiguos, junto con Maxi Nathan, vibrafonista, gran músico acá de Montevideo, con mucha actividad por todo el mundo. Además un gran amigo. Rodrigo Domínguez en el bombo, que tiene una experiencia tremenda en todo lo que es carnaval, ha salido muchos años en Murga, tiene muchísimo lenguaje en ese sentido. Marco Mesina, bajista, un bajista de los que más está tocando ahora en este momento, bajista en este momento de Rubén Rada, por ejemplo. Emiliano Pereira en el saxo, que bueno, toca con todo el mundo acá, saxo y clarinete también, porque tenemos algunos temas que van con el clarinete. Y bueno, y me está faltando Darwin Silva, que es nuestro nuevo pianista. También destacado compositor y pianista de acá del medio. Sobre todo en lo que es el jazz candombe, también tiene una gran trayectoria. Y bueno, por último yo, Felipe Badaró, que toco los platillos, soy docente, compositor, bueno, y hace ya 15 años que estoy con la jarana, y un poco ese es el plantel que vamos a estar. Bueno, un presentes. staff increíble. A nosotros nos sorprende un poco pues consolidar una agrupación de 15 años en una escena que sabemos que no es tan amplia en Uruguay. Cuéntanos un poco acerca de cómo es el movimiento del jazz en este país y cómo es el relacionamiento también con los vecinos. Bueno, el tema de la escena montevideana y uruguaya del jazz es una escena pequeña, ¿verdad? Tiene un público bastante limitado, además ya de por sí es un estilo que no tiene la misma cantidad de seguidores que puede tener el rock o el pop, ya de por sí tiene menos oyentes. Entonces la escena aquí es pequeña, y bueno, y a veces por eso cuesta traer propuestas nuevas, porque la gente se acostumbra a escuchar determinadas cosas y hay poco público y cuesta como moverlo a que escuchen cosas nuevas. Pero sí es cierto que estos últimos años está proliferando mucho el jazz y la fusión y la música instrumental. Han aparecido nuevas escuelas de música, nuevas universidades de música, sobre todo ha habido un movimiento muy grande en el departamento de Soriano, en Mercedes, con el movimiento cultural Jazz a la Calle. Ahí ahora tenemos una carrera terciaria que se llama Tecnólogo en Jazz. Y han surgido otros lugares que están en este momento desarrollando el estudio y el aprendizaje del jazz a nivel académico, universitario, y ha tenido una proliferación el estilo. Y mucha gente está tocando realmente, y mucha gente joven está tocando y está tocando muy, muy bien. O sea que hay bastante movimiento para lo pequeños que somos. Y bueno, en Uruguay siempre tenemos que buscar de movernos hacia afuera, porque claro, el circuito acá es pequeño, entonces hay mucha gente que va a Buenos Aires, que se agranda el circuito, Brasil, bueno, obviamente
Colombia también es un sitio de llegada, bueno, lo estamos viendo con este festival, ¿verdad? Y bueno, y otros, Europa también hay gente que se va para allá. Pero bueno, un poco esa es la escena en este momento, digamos. Hay muchas opciones musicales, mucha cosa hay para escuchar en Montevideo. Y bueno, eso está bueno también, ¿no? Bueno, más que antes, pues, seguramente. Precisamente te hacía esa pregunta porque nos interesa también conocer cuál es la proyección que tiene la agrupación La Jarana, hacia dónde están pensando seguir girando, por supuesto, llegar a Colombia y estar en Villa Jazz, pero también todo lo que sucede alrededor del festival. Cuéntanos un poco de cómo se vienen las próximas movidas de La Jarana. Bueno, la proyección del grupo, en realidad siempre estamos buscando proyectar el grupo a nuevos escenarios, porque es lo que nos hace crecer, digamos, ¿no? Y lo que también nos pone como ciertos objetivos que nos proponemos cumplirlos, y eso alimenta mucho el trabajo del grupo. En Colombia vamos a tener una agenda bastante cargada, por suerte. Vamos a estar en la Universidad Nacional, en la UNAL, el miércoles 25, dando una clínica. Y vamos a estar en Bogotá tocando en 2 espacios, Matic y en Bolón de Verde. Y estamos por cerrar algunos lugares más ahora en estos días que vamos a ir anunciando en nuestras redes, digamos. Y bueno, por supuesto el Villa Jazz, que es la cereza de la torta el domingo. Que bueno, ahí ya es el último toque y bueno, como el gran cierre de la gira, y estamos súper contentos y bueno, siempre apuntando a nuevos públicos. Tal vez este año se concrete una ida a Buenos Aires, que la estamos trabajando para fin de año, y bueno, ahí en esa rueda que tratamos de que no se detenga. Maravilloso. Nosotros vamos llegando al final de esta emisión de Encuentros con el Jazz, y antes de despedirnos me gustaría pedirte que nos cuentes acerca de las redes sociales en donde la gente pueda encontrar más información acerca de La Jarana y por supuesto aproximarse mucho más a tu música, a este disco maravilloso que nos estás presentando en el día de hoy. Bien, bueno, el tema de las redes y hoy en día es como obligatorio hablar de eso, ¿verdad? En esta aldea global que vivimos. Sí, nosotros tenemos nuestras redes sociales y por supuesto que les invitamos a seguirlas, porque es donde publicamos todas nuestras cosas. Si me permiten un segundo, quiero chequear que no voy a cometer ningún error en lo que digo. Bueno, mientras tú las buscas, yo les voy contando a nuestros oyentes que estamos escuchando el disco Agradable Sujeto de la agrupación La Jarana y el tema denominado Opa Opa. Vamos llegando al final de esta emisión de Encuentros con el Jazz, con esta agrupación uruguaya que se presentará el día 29 de junio, domingo 29 de junio, en la plaza principal de Villa de Leyva, casi ya cerrando esta 15ª edición del Festival Internacional de Jazz de Villa de Leyva. Para más información del festival y toda la programación, todas las actividades, la movida académica, la movida también de los profesionales del jazz que se darán cita en Villa de Leyva, y por supuesto todos los conciertos del festival, la pueden encontrar en @VillaJazzFest, tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok. Entonces, Felipe Badaró ha estado hoy con nosotros, es el líder de la agrupación La Jarana. Y bueno, esto es Encuentros con el Jazz. Estoy para pasar las redes. Dale, adelante. Bien. Nos pueden encontrar en Instagram como lajarana_Uruguay, en Facebook como lajarana.uruguay
Y también estamos en Linktree, que está buenísimo porque ahí tienen acceso a todos los discos, videos, todo el material de la jarana, fotos, todo. Eso es Linktree, la dirección de Linktree. La Jarana Música se llama. Simplemente ponen Linktree, La Jarana Música y lo lleva para ahí. Y bueno, cualquier duda, consulta, pregunta, contacto, estamos a las órdenes por las redes y será un placer vernos por allá y bueno, encontrarnos con gente que también está en esta búsqueda de hacer música por el mundo. Así que un placer y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por permitirnos difundir estas cosas y a las órdenes. Un abrazo Felipe y nos vemos en Villa Jazz Festival. Estos son Encuentros con el Jazz en Radio ESAP, un recorrido musical, historias y protagonistas del género. Conduce Amanda Paola Vargas, egresada de la ESAP y directora de la corporación Villa Jazz Festival.